Recording in progress. Bueno, aquí andamos. Probablemente mi imagen va a desaparecer, por eso ven otro tipo ahí que dice Héctor Kazan, que también está presente. Ahí está. Ahí está. Voy a estar en dos lugares porque es probable que... Ahí está, a ver, se apagó la cámara, porque la cámara de la computadora no está funcionando bien. Como está sucediendo eso, entonces me presento acá por la otra cámara. Ahí está, a ver si me veo mejor. Ahí está. No hay manera de arreglarlo, pero ahí está. Bueno, ahí está. ¿Y la gente dónde anda? 1, 2, 3, 4. O sea, yo estoy más veces que ustedes. Si sumo mis dos cositos, soy 2. Y acá hay 4, no más 5. Bueno, estábamos hablando el otro día acerca de pancreatitis, si yo mal no recuerdo. Íbamos a hablar de pancreatitis, estábamos hablando del páncreas, y en eso estábamos contando algunas cosas del páncreas. Sí. Bueno, por ahora estamos en negro, lo único que me ve en la cara, cualquier cosa voy a escribir acá en un papel, y después les voy a mostrar alguna diapositiva de alguna cosa que por ahí tengo. Entonces, estábamos hablando del páncreas, y decíamos que el páncreas tiene tenía dos tipos de células. Las células acinares y células ductales. Del páncreas exócrino, perdón. Estábamos hablando de páncreas exócrino porque teníamos, entonces vamos a poner así, exócrino, endocrino. El endocrino, por supuesto, tiene células alfa, tiene células beta, tiene células F, ¿está bien? Bien, estas son las células entonces, que tienen células gamma. Perdón, delta. Entonces, estas son las células del páncreas. Células endócrinas y células exócrinas. Ahí está. Ahí está. Exócrinas, acinares y ductales. Endócrinas, alfa, beta, F y delta. Las acinares decíamos que son sensibles a acetilcolina y a secretina. Y a CCK, colecistoquinina. Y las ductales son sensibles a secretina. A su vez, las acinares producen enzimógenos. Y dijimos que los enzimógenos se fabricaban por separado de las enzimas propias propias de la célula acinar, es decir, de las enzimas que van a ir dentro de los lisosomas. Se fabrican por separado. Y las células ductales, que son sensibles a secretina, liberan agua y bicarbonato. O sea que el cuadro, el final, queda así. Entonces tengo las acinares, sensibles a acetilcolina y colecistoquinina, y secretan enzimógenos, y las ductales, sensibles a secretina, y secretan agua y HCO3, que es lo que dice ahí en fosforescente. Muy bien. Entonces ahí tengo cómo es el tema. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, la fabricación es decir, las células, cuál es la función de las células y cómo es el todo de los datos. Ahora, los acinos tienen conductos que terminan en el conducto pancreático principal, y el conducto pancreático principal termina ¿en dónde? Termina en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. ¿Está bien? Que es de donde se formó el páncreas. El páncreas proviene de la segunda porción del duodeno, es decir, es allí donde se formó a partir de los brotes pancreáticos, y por eso mantiene su unión. Pero la desembocadura del conducto pancreático principal se produce en un lugar que se llama papila mayor, y muchas veces esa desembocadura
de ese conducto se produce junto con la desembocadura de otro conducto de la vía biliar, que es el colédoco. Entonces acá hago un esquema donde se ve más o menos el páncreas terminando en el duodeno, pero terminando en el duodeno junto con ¿qué? Ahí tengo el páncreas con el conducto pancreático principal y veo cómo el conducto pancreático principal se une con el colédoco para desembocar en el duodeno. ¿Sí? Ahí están los dos juntos. Eso tiene importancia porque entonces cualquier obstrucción del colédoco bajo puede asociarse a una obstrucción del conducto pancreático principal. Bien, hasta ahí vamos. Bien. Entonces, tengo más o menos determinado cómo es el tema de la estructura pancreática básicamente. Perfecto. Ahora, teníamos la secreción por separado de ambos, perfecto, eso está bien, secreción por separado de ambos, eso ya lo habíamos puesto, y decimos que las enzimas que se secretan como simógenos, esas enzimas que se secretan como simógenos, se activan en el intestino. Se activan. Y que se activan porque la primera enzima que se activa es la tripsina, que es uno de esos simógenos que se secreta como tripsinógeno. O sea que quien activa las enzimas, principalmente, es la tripsina. O sea que se secretan simógenos. Los simógenos se secretan separados de las enzimas propias de la glándula, de la célula acinar. Ese simógeno, esos simógenos viajan a través del conducto pancreático principal hasta el intestino. Y en el intestino se activan. ¿Por qué se activan? Porque la tripsina los activa primordialmente. ¿Y cómo se activa la tripsina? Principalmente por el pH del duodeno. Siempre hay algún grado de activación enzimática en los conductos, pero las células ductales, además de secretar bicarbonato y agua, las células ductales liberan en los conductos algunas proteínas que son inhibidoras de la activación de los simógenos. Y además liberan otras proteínas que son solubilizadoras de los simógenos de la secreción pancreática. Quiere decir que los conductos tienen como función fabricar agua y bicarbonato, el bicarbonato para modificar el pH del duodeno, pero a su vez el bicarbonato y el agua sirven, el bicarbonato sirve para que el pH que mantienen esos simógenos no los active, uno. Y dos, tiene agua para solubilizar los simógenos. Pero además de eso, tiene proteínas que inhiben la activación y proteínas que sirven para solubilizar los simógenos. Esto hace que el sistema funcione, es decir, que los simógenos no se activen en los conductos. ¿Está bien? Porque la activación de los simógenos dentro de los conductos es lo que va a producir justamente la inflamación del páncreas. O sea, la inflamación se va a producir por ese tema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí tengo esto. Tengo la descripción más o menos del páncreas exócrino. El páncreas endócrino, entre los acinos, encontramos células que forman islas, los islotes, que son el páncreas endocrino. ¿Está bien? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora aquí vamos a hablar de pancreatitis. ¿Está bien? La pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? Es una inflamación del páncreas. Es un proceso inflamatorio del páncreas. Bien, hasta ahí todo fenómeno. Proceso inflamatorio del páncreas. La pancreatitis es un proceso que puede producirse de dos maneras básicamente. En forma aguda, ¿está bien? Y en forma crónica. Las pancreatitis agudas
vamos a desarrollar ahora pancreatitis agudas. Las pancreatitis agudas son procesos de comienzo brusco, que se caracterizan por necrosis intensa, una inflamación intensa del páncreas en un momento determinado. Y que puede tener formas que van, aun cuando sea una inflamación intensa, puede ser formas leves autolimitadas, hasta formas que pueden producir la muerte. ¿Está bien? La pancreatitis aguda. En cambio, la pancreatitis crónica es un proceso insidioso que se produce de forma continua, con recidivas, con idas y vueltas, y que se caracteriza por más bien ser una patología invalidante, es decir, termina lesionando al órgano de forma crónica, y eso produce más invalidez de la persona. No invalidez que se quede paralítico, porque una invalidez le parece que eso es invalidez porque lo va haciendo, a la persona la va limitando. Ahora después vamos a hablar, y entonces es un proceso diferente. Entonces ya son procesos diferentes por el desarrollo de la patología, pero además son diferentes porque, como siempre decimos, los procesos inflamatorios agudos tienen una celularidad y los procesos inflamatorios crónicos tienen otra celularidad. Eso lo decimos siempre, y eso hace que se caractericen de distinta manera. Entonces, pancreatitis aguda como primera parte de esto, conversamos de la pancreatitis aguda. Las pancreatitis agudas son procesos que se desarrollan en un momento determinado, es decir, es una inflamación del hígado en un momento determinado. El hígado se inflama en un momento determinado, por circunstancias, digamos, diversas. ¿Cuál es la causa principal por la cual se desarrolla una pancreatitis? La causa básica principal, la más común de todas, el alcohol. Las pancreatitis, entonces, principalmente se producen por consumo de alcohol. ¿Está bien? Esa es la causa más frecuente. ¿Existen otras causas para que se produzca la inflamación del órgano páncreas? Sí, existen otras causas. ¿Qué otras causas pueden haber? Bueno, puede ser que el páncreas se inflame, por ejemplo, por un virus. Por procesos infecciosos, como virus. Hay virus que afectan, por ejemplo, otras glándulas. Lo muy común es el virus de la parotiditis, el virus que produce las paperas. El virus de paperas, que produce una parotiditis, es decir, una inflamación de la parótida. Ese mismo virus que produce paperas es capaz de colonizar una glándula que es muy parecida al páncreas, a la glándula salival parótida, que es el páncreas. El páncreas, histológicamente, está hecho muy parecido a las glándulas salivales. ¿Está bien? Tan parecido es que, desde el punto de vista nutricional, nosotros comemos páncreas y comemos parótida, y le llamamos a las dos cosas de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el páncreas y la parótida? En la comida, cuando comemos. ¿Qué parte de la vaca? La molleja. La molleja es páncreas y la molleja es parótida. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que, así como el virus, hay virus que tienen afinidad por la parótida, tienen afinidad los mismos virus tienen afinidad por el páncreas. Entonces, el alcohol a la cabeza. El alcohol a la cabeza. Y a continuación, virus, como el de la pancreatitis. ¿Está bien? Hay otros virus, hay otros gérmenes, como los micoplasmas, como otros virus también, algunos rinovirus, que pueden producir colonización del páncreas. ¿Está bien? Entonces tenemos pancreatitis producida por distintos agentes infecciosos. ¿Está bien? Pero también puede pasar que la pancreatitis se produzca por medicamentos. Hay medicamentos que pueden producir
pancreatitis. ¿Está bien? Por ejemplo, algunos anestésicos, por ejemplo, algunos diuréticos, por ejemplo, algunos antibióticos, son capaces de producir lesión pancreática. ¿De acuerdo? O sea que se pueden producir pancreatitis por distintos motivos. Bueno, también puede producirse pancreatitis obviamente por radiación, o pueden producirse pancreatitis por falta de irrigación, ¿no es cierto? Un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene una mala irrigación de su abdomen, en algún momento determinado. ¿Sí? ¿Preguntó alguien algo? ¿No? Bueno. Puede estar producida entonces la pancreatitis por dijimos, por alcohol, por radiación, por isquemia, por falta de irrigación. Puede estar producido por traumatismos, ¿está bien? La pancreatitis. Y una causa importante de pancreatitis que no mencioné, que son los cálculos biliares, que eso es importante, cálculos biliares. La obstrucción de los conductos pancreáticos por cálculos biliares, independientemente de los cálculos que son favorecidos entonces por el propio alcoholismo. Entonces tenemos distintas causas que pueden producir pancreatitis. ¿Está bien? Bien. Agudas. Me falta alguna más. Calcio. Hipercalcemia. La hipercalcemia también puede asociarse a pancreatitis agudas. También a crónicas, pero a pancreatitis agudas. O sea que el proceso pancreatitis tiene diversas causas, o diversos factores predisponentes. Diversos factores predisponentes. Ahora vamos a ver en qué consiste la pancreatitis. Bien, para ver en qué consiste la pancreatitis, tenemos que tener en cuenta cuál es el final del páncreas, cómo termina el páncreas cuando se produce una pancreatitis. Bueno, el páncreas cuando se produce una pancreatitis aguda termina lesionado en forma directa, se lesiona la arquitectura del órgano, hay una lesión de la arquitectura del órgano, que claro, en la pancreatitis crónica también va a haber lesión de la arquitectura del órgano, pero en la pancreatitis aguda la lesión se produce de un momento a otro. Es decir, hay una lesión aguda, casualmente, que se produce de un momento a otro. Y en todas las caras, en todos los procesos de pancreatitis aguda, ¿cuál es el fundamento productor de la lesión propiamente dicha? O sea, ¿qué es lo que produce la lesión propiamente dicha en la pancreatitis aguda? Lo que produce la lesión propiamente dicha es la activación enzimática. ¿De acuerdo? O sea, es la activación enzimática la que va a producir la lesión propiamente dicha. Es decir, son los zimógenos activados los que van a lesionar el páncreas. ¿Y cómo lesiona un zimógeno activado? Bueno, se transforma en enzima. Las enzimas que secreta el páncreas son proteolíticas, o sea que degradan proteínas, son lipolíticas, lipasas, que degradan lípidos, son amilasas, que degradan glúcidos, y son endonucleasas que degradan ácidos nucleicos. Por lo tanto, todas estas enzimas, cuando están activas en el intestino, producen la degradación del alimento. Pero cuando están activas en los ductos, producen una degradación directa del propio páncreas. Y cuando pasan a la sangre, producen una degradación de órganos del sistema que se vea afectado. Es decir, que la degradación producida por las enzimas es la que va a generar la lesión que llamamos pancreatitis, o el proceso que llamamos pancreatitis aguda. Es decir, son las enzimas activadas las que producen la lesión propiamente dicha. ¿Qué hacen con el páncreas esas
esas enzimas activadas lo digieren. Lo digieren de forma directa. Les da lo mismo, es decir, no tienen capacidad de decidir. Si yo pongo proteasas en contacto con proteínas, la degradan. Entonces, ¿qué va a pasar? Las enzimas se activan en los conductos y lo que va a pasar es que los conductos se van a desarmar, se van a degradar los conductos. Y las enzimas van a caer junto con las células necrosadas o necróticas, van a caer al intersticio, y eso va a generar un proceso inflamatorio agudo importante. O sea que el proceso inflamatorio se produce por lesión de las propias células que se necrosan y que liberan al medio sustancias que son activadoras del proceso inflamatorio, son quimiotácticos. Entonces se produce un proceso inflamatorio. Pero el proceso inflamatorio no termina solamente cuando vienen las células. Claro, las células inflamatorias vienen y hacen un desastre, macrófagos, compañía, pero hay un problema. Mientras haya enzimas activas, el proceso va a continuar degradando lo que venga. O sea que las enzimas se van a liberar, o sea, van a afectar los conductos. Entonces se van, como quien dice, a comer la pared del conducto, van a caer al intersticio. Va a haber un proceso inflamatorio con células provenientes de la sangre, pero resulta que las enzimas van a seguir comiéndose el intersticio e incluso los vasos sanguíneos. O sea que el páncreas se lo están comiendo las enzimas, se lo comen. Entonces, al proceso inflamatorio se le va a agregar hemorragia. ¿Está bien? Y la hemorragia no es por casualidad, es porque los vasos sanguíneos están degradados y no pueden contener la sangre que está dentro. Entonces, el proceso inflamatorio viene asociado con hemorragia. Entonces hay una autodigestión del páncreas que incluye pérdida de la masa del páncreas con pérdida de los vasos sanguíneos y con la consiguiente hemorragia. Por eso es un cuadro muy severo, porque el páncreas se está consumiendo, se está comiendo a sí mismo. Es decir, el páncreas estaba secretando enzimas que servían para degradar la molleja que comíamos de la vaca, pero ahora la molleja es el propio páncreas. O sea que ahora lo que se está degradando en sí mismo es el propio páncreas. Las enzimas pueden pasar al torrente sanguíneo y pueden ir a lesionar otros órganos. ¿Qué le hacen a los otros órganos? Los digieren. Son enzimas que van a digerir órganos directamente. ¿Está bien? O sea que puede haber lesiones a distancia. Pero además va a pasar que en la medida que se extravasa sangre por el proceso hemorrágico que se produce en el páncreas, se activan las cascadas de coagulación. Se activa la cascada de coagulación intrínseca y extrínseca. Por lo tanto, va a haber, por un lado, coágulos dentro de la sangre, trombos, tendencia a la trombosis, y por otro lado, va a haber un consumo masivo del calcio de adentro del plasma. O sea, el plasma tiene calcio y ese calcio sirve para activar los procesos de coagulación, porque los procesos de coagulación tienen factores que son calcio dependientes. El factor 2, el factor 10, el factor 7, son factores de coagulación que tienen necesidad de calcio para su activación. Bien, entonces, la activación en masa de la coagulación dentro del páncreas y fuera de él consume rápidamente el calcio corporal, el calcio de los vasos sanguíneos. Por eso, entonces, hay una caída del calcio dentro del plasma. ¿Está bien? Hay una caída del calcio dentro del plasma. Y eso no es lo único, porque, claro, cuando se degrada el órgano, se degradan los acinos, claro, se degradan los acinos, se degradan los conductos, sí, se degradan los vasos sanguíneos, sí, pero no quedan exentos los islotes, que también se lesionan en esta pancreatitis. Y la lesión de los islotes trae aparejado una disminución de la secreción de insulina en los siguientes días. Hay una caída de la secreción de insulina, de modo tal que las pancreatitis pueden conducir
a un estado de hiperglucemia relacionado con la falta de insulina. ¿Está bien? O sea que ahí tengo el desarrollo de la pancreatitis en sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el culpable último, el responsable último de las lesiones? Las enzimas que se activaron en el lugar inadecuado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se activan las enzimas en el lugar inadecuado? Porque en una pancreatitis las enzimas se enloquecen y se activan en el lugar que no debieran activarse. Porque una enzima de repente dice, me activo acá adentro y no en otro lado. Bueno, en ese sentido se proponen, hay propuestas de cuáles son las causas por las cuales las enzimas se activan. Es decir, ¿por qué se activan? Una de las causas propuestas para la activación enzimática es la propia obstrucción del conducto. Es decir, que el causal inicial podría ser la obstrucción del conducto, es decir, cualquier circunstancia que obstruyera los conductos, especialmente el pancreático principal, podría ser, por ejemplo, por una obstrucción por un impacto de un cálculo, por ejemplo, en la desembocadura que nosotros habíamos visto, en la desembocadura del páncreas, del conducto pancreático. Así llega ahí está al revés, mi páncreas. Ahí está, desembocando. Entonces un cálculo enclavado en este lugar verde podría ser causa de obstrucción. Y la obstrucción hace que el flujo del conducto, se haga más lento. Es decir, el flujo que circula por el conducto se hace más lento y el conducto se hincha. ¿Está bien? Entonces ese conducto, ahí está, el flujo del conducto se va deteniendo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ese flujo es un flujo lleno de enzimas que son simógenos, que ya de por sí suelen activarse un poquito en los conductos, pero cuando yo les doy tiempo a esos conductos, a esas enzimas en los conductos, empiezan a activarse algunas enzimas en forma espontánea. Las lipasas son grandes candidatas. Las lipasas se activan y las lipasas, ¿qué hacen? Degradan lípidos. Y los conductos están hechos de células. Y las células tienen membranas plasmáticas. Y las membranas plasmáticas, ¿qué tienen? Lípidos. Entonces las lipasas se activan y empiezan a degradar los conductos. Y al degradar los conductos también liberan, como productos de degradación de ese conducto, empiezan a liberar citocinas proinflamatorias que provienen justamente de esas membranas. ¿Está bien? Las membranas se degradan y fabrican citocinas proinflamatorias y entonces, nada, favorecen la producción de edema local, ¿no es cierto? Aparece el edema local porque inflamación sinónimo de edema, y entonces aparece el proceso inflamatorio, degradación de los conductos. Eso ya genera la puerta de entrada del proceso que llamamos entonces pancreatitis. O sea, ya tengo la pancreatitis en la puerta, es decir, tengo una obstrucción, ¿está bien? Y entonces la obstrucción produce activación enzimática con edema en el intersticio, que además empieza a desfavorecer el flujo sanguíneo, y eso empieza a producir necrosis de las células, y entonces aparece, bueno, las lesiones iniciales que terminan, ¿por qué? Por generar un sitio donde el resto de las enzimas se activan. O sea que es un proceso. Entonces yo, al obstruir la vía biliar, eso puede producirse, dijimos, por cálculos, sí. Existen otras causas que produzcan obstrucción, por supuesto.
Existen otras causas, por ejemplo, el alcoholismo, cuando una persona es alcohólica, por ejemplo, cuando es alcohólica tiene tendencia a tener productos, concreciones, se llaman, o cúmulos de proteínas, que ahora después les voy a contar, cúmulos de proteínas que obstruyen también. Pero no importa, la cuestión es que cualquier obstrucción empieza a activar localmente algunas enzimas, se producen productos proinflamatorios, los productos proinflamatorios producen edema, el edema reduce el calibre de los vasos, porque los aprieta, dentro del páncreas estamos hablando, se irrigan menos las células de los conductos y de los acinos, eso ya favorece una situación, es una situación de isquemia, que ya propiamente puede ser dañina, pero la lesión de los acinos, ya la lesión acinar y la lesión del conducto ya es el estímulo para que aparezcan las cascadas de activación de las enzimas. Es decir, las enzimas comienzan a activarse y ya entonces comienza el proceso. Eso es una forma, ahora después vuelvo sobre ese mismo tema, pero por ahora digo, eso es una forma que podría ser para activarse, una obstrucción. O podría ser que haya una lesión directa de la célula, por ejemplo, en una infección, dijimos, una infección también puede producir pancreatitis, claro. ¿Y cómo la produce? Bueno, directamente lesiona las células ductales y acinales, porque el virus se mete dentro de esas células, se reproduce en esas células y las mata a esas células. Entonces eso es una forma de producción también de lesión. Entonces, otra forma de lesión podría ser la lesión directa del órgano por agentes infecciosos. ¿Está bien? O sea que hay agentes infecciosos. Yo me veo hablando, claro, estoy hablando el celular está acá, pero a un costado, y yo le hablo a la pantalla, a ustedes, que veo algunos ahí en la pantalla. Entonces, ahora me doy cuenta que me veo como medio raro. Bueno, la cuestión es que entonces la otra forma es que se destruya la célula pancreática directamente por acción de virus o de lo que fuera, ¿cierto? O un traumatismo incluso, o radiación. Destruye la célula propiamente dicha y se liberan entonces las proenzimas, pero a su vez de que se liberan las proenzimas, se liberan las propias enzimas del órgano, de las células, de las células que tienen sus lisosomas. Bueno, eso hace que se activen las enzimas. Las enzimas que iban las que eran proenzimas, o sea, yo tengo una célula, la célula se rompe, porque por acción de un virus, por ejemplo, por acción de radiación, se rompe, y las enzimas que eran zimógenos, al romperse las células, las enzimas que eran zimógenos, se salen de adentro de sus bolitas que vienen adentro de ellas, de sus vesículas, y las enzimas propias del órgano también se rompen porque están fuera del citoplasma, se degrada, esas estructuras se degradan, y se activan entonces los zimógenos. Es decir, el zimógeno se activaría por ruptura directa, ya ahora no por una cuestión de isquemia y edema, sino porque se rompe la propia célula acinar, y entonces se produce una activación enzimática por ese motivo. Entonces aquí tengo, uno, obstrucción con activación de enzimas dentro de los conductos pancreáticos, que lleva a edema y más activación enzimática. Eso por obstrucción. Dos, destrucción directa de la célula pancreática, en la que la célula pancreática pierde al medio sus zimógenos y sus enzimas. Activación enzimática, y entonces va a haber lesión. Y luego tengo una tercera opción, que sería que por cuestiones metabólicas, el alcohol es uno de los productores que está postulado para este tipo de lesiones, por lesiones, por modificaciones metabólicas, las enzimas que tendrían que estar separadas de los zimógenos, porque se tienen que fabricar por separado, por una alteración metabólica de la célula, se mezclan en vesículas. O sea que yo tengo enzimas lisosomales, que son las enzimas propias de la célula, y después tengo enzimas que están como zimógenos, que van a ir
al intestino. Bueno, el alcohol modifica el citoesqueleto de la célula, modifica el aparato el retículo endoplásmico, modifica el Golgi, y la consecuencia de eso es que las vesículas que tendrían que estar por separadas de tipo lisosomal y las vesículas que contienen enzimógenos tendrían que estar por separadas, no están por separadas, se fabrican juntas. Se mezclan las enzimas del aparato digestivo de la célula con las enzimas que iban al tubo digestivo de la persona. Entonces, las enzimas lisosomales terminan activando a los zimógenos. Y entonces, bueno, la activación se produce ya directamente dentro de la célula. Son activaciones intracelulares. Entonces, en un caso es activación intracanalicular, en los canalículos, en los conductos. En el segundo caso, la activación es en el órgano cuando se rompe la célula, en el intersticio. Y la tercera activación es dentro de la célula por combinación de los zimógenos cuando se combinan los zimógenos con las enzimas lisosomales. La consecuencia de los tres casos trae lo mismo, la consecuencia final, perdón, de los tres casos es la misma: activación enzimática dentro del propio páncreas. O sea, esa activación enzimática en el lugar inadecuado. La activación enzimática de esos zimógenos no tuvo que haberse producido nunca ahí, sino que tuvo que haberse producido dentro de la cavidad intestinal, dentro de la segunda porción de duodeno, pero a consecuencia de mal funcionamiento, por obstrucción, mal funcionamiento por destrucción de la célula, o mal funcionamiento por mal funcionamiento propiamente dicho de la célula, cualquiera de las circunstancias trae activación enzimática. Y la activación enzimática trae lo que decíamos antes: la hemorragia, la proteólisis, la necrosis de la grasa, la lipólisis con necrosis grasa, ¿está bien? Más edema en el intersticio, o sea, edema, ruptura de vaso, lo que contábamos antes: activación enzimática, degradación de las células propiamente dicha, necrosis, y a eso es lo que le llamamos pancreatitis aguda. O sea que la pancreatitis aguda, el desarrollo final está relacionado con la activación enzimática. Ahora, ¿por qué se activaron? Dijimos, tres formas de activarse diferentes para casos diferentes. O sea que la pancreatitis aguda, si bien tiene un punto común, que es la activación enzimática de los zimógenos, que no debieran haberse activado, si bien tiene ese punto en común, tiene orígenes, podría tener orígenes diversos, con un mecanismo diferente de activación. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que acabo de contar o están durmiendo? Bueno, también puede ser que estén durmiendo. Entonces, pancreatitis aguda con el consiguiente desarrollo. Eso, bueno, la consecuencia final, lógicamente, es que tengo el páncreas degradado, ¿está bien? Se me degrada el páncreas, y a continuación las enzimas pueden lesionar los órganos vecinos, o incluso pueden transportarse a distancia, y entonces transportarse a distancia y como consecuencia lesionar órganos a distancia. Pero las consecuencias básicas iniciales son hemorragia intensa, que puede lesionar a tal punto, o sea, se forman hematomas dentro del abdomen, tan grandes que pueden incluso producir la muerte. Lesión entonces hematomas, hemorragia con hematomas, eso sería una consecuencia final. Caída del calcio, que también puede producir muerte, porque puede producir arritmias severas, porque la falta de calcio, el calcio lo necesitamos para despolarización de células de nuestro corazón, ¿no es cierto? Las células cálcicas de nuestro corazón, para despolarizarlas. Se necesita para activación de muchas enzimas que toman el calcio del extracelular y lo meten adentro para activar enzimas o inhibir enzimas. Es decir, la función global del organismo requiere de una calcemia estable. La caída de calcio significativa puede traducirse en la muerte.
el dolor, porque hay lesión, porque se está comiendo, nos está